Lo mate de seguimiento es muy sencillo. Básicamente lo que hace es coger la información de una capa superior y lo utiliza ya sea la información alfa o lumínica para enseñarnos o no lo que tenemos aquí. Por ejemplo, algo muy sencillo. Voy a hacer primero una forma cualquiera. O sea que para hacer forma no tenemos que tener seleccionado ninguna capa, porque si no estaríamos creando, serían máscaras. Selecciono, por ejemplo, la herramienta de la elipse y voy a crear una forma. O sea que podemos ver, esto es una forma que tiene su canal alfa. Entonces, para yo poder decirle a esta capa de aquí, por ejemplo, al grabado, que siga la información alfa de la superior, en vez de utilizar un modo, que ya lo estamos utilizando, que es multiplicar, venimos aquí donde dice ninguno, donde dice mate de seguimiento, y nos dice, bueno, quiero que cojas el alfa del mate capa de forma 1. Entonces, al hacer esto, solamente nos va a enseñar lo que es la forma de la máscara, o la forma, perdón, del canal alfa de esta capa superior. Si por ejemplo vengo y selecciono alfa invertida, nos enseñará todo menos lo que está dentro de esa capa. También si por ejemplo nos venimos aquí y vamos a la luminancia, nos enseñará todo lo que tenga luminosidad o a la invertida, etc. Como era un círculo negro, pues lógicamente no lo vamos a ver. Entonces recuerden bien que tenemos 4 opciones. Las dos son de alfa y estas dos son de luminosidad. Por ejemplo, para ver un poco mejor la luminosidad voy a cargarme esta de arriba y voy a decirle que el papel mire al mate de luminosidad de la capa de arriba. Con lo cual nos va a enseñar todo excepto las partes oscuras. Como podemos ver, nuestro querido Photoshop nos enseña el fondo ese transparente. Si pusiese así, estaría en fondo negro, que no sería ninguna diferencia, pero podemos ver que realmente es transparente. Puedo poner también una invertida, con lo cual solamente nos enseñaría lo que sería las zonas oscuras, en vez de la blanca. Si ahora cogiese y quitase esto de transparencia, entonces veríamos cómo tenemos una especie como de negativo, ¿no? de lo que sería el grabado. Esa sería una forma más o menos sencilla de mirar. Voy a poner sin máscara de seguimiento. Y acuérdense que cada vez que aplicamos una máscara de seguimiento, un mate de seguimiento, vemos que la capa de arriba siempre le van a quitar la visibilidad. ¿Vale? Entonces voy a volver a ponerla. Ahora veremos cómo utilizar los mates de seguimiento en un ejemplo un poco más práctico. Para ello vamos a crear una nueva capa y es un sólido lo que vamos a crear. Porque le vamos a aplicar un efecto y nos va a permitir hacer un mate de seguimiento bastante curioso para este efecto aquí. Entonces lo que vamos a hacer es ir a capa, nuevo, sólido. Creamos un sólido negro, hacemos clic en aceptar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir directamente a pintar. Entonces vamos a hacer doble clic sobre nuestro sólido negro y voy a seleccionar la herramienta del pincel y voy a primero de todo, voy a hacerlo un poquito más grande. Vamos a abrir ventana, pinceles, ¿de acuerdo? Está aquí. Y vamos a hacerlo un poquito más grande, aquí incluso puedo cambiar el diámetro. Y voy a empezar a hacer unos trazos así. ¿Vale? Fíjense que estoy como coloreando todo el fondo más o menos. Y la idea principal es cubrir prácticamente todo. Algo así estará bien. Como podremos ver ahora, en nuestro sólido negro nos ha creado un nuevo efecto. Y aquí lo más interesante dice pintar sobre transparente. Pues sí, queremos pintar sobre transparente. No vemos nada. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el modo de capa. Acuérdense, porque tenemos la línea de tiempo y todo esto que ya hemos visto antes. Volvemos a modo de composición. Y podemos ver que en efecto ahora está sobre transparente. Veamos la diferencia de nuevo, de estar con el fondo negro a un fondo transparente. De aquí nos empieza a dar una pista de que esto tiene un canal alfa. Pero lo más interesante de esto es lo siguiente. Yo puedo venir aquí, abrir los efectos, abrir el pintar, y vemos que tenemos el pincelar número 1, que en verdad es todo el trazo que he hecho. Y si abrimos opciones de trazado, tenemos inicio y fin. Bueno, pues lo que voy a hacer es ir al segundo número 0. Ah, por cierto, se me ha desaparecido. ¿Dónde está?
Pues bueno, porque cuando creamos un trazo, nos lo crea donde tengamos nuestra línea de tiempo, nuestro indicador de tiempo. Está aquí. Entonces lo que voy a hacer es simplemente arrastrarlo para que ocupe toda nuestra línea de tiempo. La razón por la que está aquí es porque se suele utilizar mucho pues, a la hora de pintar efectos, etcétera, y suelen ser cosas a frame, o tú simplemente quieres que un pincel dure cierto tiempo, etcétera, ¿no? Pero en este caso recuerden que donde quiera que esté el indicador de tiempo en nuestra línea de tiempo es ahí donde se va a crear esa pincelada. Bueno, pues ya estamos. Voy a hacer ahora que voy a poner el fin a 0. Voy a hacer un fotograma clave y voy a moverlo, por ejemplo, al segundo número 5 y voy a poner esto al 100. Con lo cual lo que vamos a obtener ahora, si hacemos una pequeña animación, es esto de aquí. Además, lo increíble de After Effects es que el tío te reconoce de manera muy clara cómo lo hiciste por primera vez. O sea, parece como que graba cada movimiento que has hecho con el pincel, con lo cual lo hace aún más humano, mucho más realista, ¿no? Vamos a hacer un pequeño render y fíjense cómo esto se va rellenando. Bueno, pues ahora tenemos un canal alfa que va cambiando con el tiempo y lo que nos vamos a asegurar es que esto está puesto en alfa sólido. Quitamos la visibilidad del de arriba y ahora cuando hagamos nuestro pequeño render, vemos cómo parece que estoy enseñando, ¿no?, lo que sería nuestro grabado. Que si el efecto que queremos obtener es el contrario, que parece que estamos borrando, lógicamente, en vez de utilizar el canal alfa, vamos a utilizar el canal invertido del alfa. ¿Vale? Esto sería ya a velocidad real. Y si pongo el canal alfa invertido, veremos cómo tenemos al revés, parece que lo estamos borrando. O sea que es muy interesante lo que podemos hacer con los mates de seguimiento. Recuerden, lo que hace básicamente es, o tanto la información alfa o la información lumínica, la utiliza para saber qué transparencia va a tener esa capa.